Bienvenidos, exploradores de las geografías del miedo. Acomódense en la penumbra y preparen su alma para un viaje a un lugar donde el horror no se ve, no se huele, no se toca, se escucha o, para ser más precisos, no se escucha. Hoy desenterraremos una historia que no yace bajo los cimientos de una iglesia gótica ni en las catacumbas de una ciudad antigua, sino en el lugar más abierto y vasto que uno pueda imaginar, el corazón infinito de la Pampa Argentina. En la provincia de La Pampa, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad importante, existe una vasta extensión de tierra que los lugareños llaman el Salón Vacío. Es una región perfectamente circular, de unos 20 kilómetros de diámetro, que aparece en los mapas satelitales como un parche de vegetación anormalmente exuberante. Durante décadas, los pilotos que la sobrevolaban reportaban extrañas interferencias en sus radios, un silencio de estática que solo ocurría al cruzar ese círculo invisible. Hace apenas 2 años, un equipo de documentalistas de una productora internacional, liderado por el aclamado sonidista suizo Lars Andersen, llegó a la zona para filmar un documental sobre la vida salvaje de la Pampa. Su objetivo era capturar la sinfonía de la naturaleza con una tecnología de grabación de campo sin precedentes, micrófonos parabólicos de ultra alta sensibilidad, hidrófonos para los arroyos subterráneos y un sofisticado software de análisis espectral. Al adentrarse en el salón vacío, el equipo notó lo evidente: un silencio antinatural. No había canto de pájaros, ni zumbido de insectos, ni siquiera el susurro del viento entre los pastizales, a pesar de que veían las hierbas mecerse. Era una quietud opresiva, total. Andersen, un hombre de ciencia, asumió que se trataba de una extraña anomalía acústica, un fenómeno de cancelación de fase natural. Pero cuando encendió su equipo, lo que vio en la pantalla de su analizador de espectro lo dejó paralizado. No era la ausencia de sonido, que se registraría como 0 decibelios. El software estaba mostrando lecturas negativas: -10, -20, -30 decibelios. Un agujero negro sónico. Un vacío acústico que, según las leyes de la física, no debería existir. Era como si el propio espacio estuviera, activamente, devorando el sonido. Intrigados y aterrados, siguieron las lecturas hasta el epicentro del fenómeno, donde encontraron las ruinas de una antigua y majestuosa hacienda del siglo XIX, la estancia La Soledad. En el centro del patio principal hallaron un pozo sellado con una losa de piedra que tenía una extraña cualidad: al golpearla no producía ningún sonido, como si la piedra absorbiera el impacto. La noticia de este imposible sonido negativo se filtró a través de un blog de física teórica y causó un revuelo en ciertos círculos académicos antes de ser desacreditada como un bulo. Pero no pasó desapercibida para el gobierno argentino. En una operación relámpago, citando la protección de un yacimiento paleontológico no descubierto, la zona fue declarada reserva natural estricta. Se expropiaron las tierras y se prohibió todo acceso aéreo y terrestre. El equipo de Andersen fue escoltado fuera del país, sus equipos confiscados y sus grabaciones clasificadas bajo la Ley de Secretos de Estado. Pocos saben que bajo los cimientos de esa estancia en ruinas, en el corazón de la Pampa, no yace un tesoro ni los huesos de un dinosaurio. Lo que yace allí es una entidad, un hambre primordial que no se alimenta de carne ni de sangre, sino del más efímero de los conceptos, el sonido. Y lo que el gobierno intentó silenciar
es la macabra historia de la familia Esteves y el pacto que hicieron para alimentar a ese silencio eterno. Pero antes de adentrarnos en las vastas y mudas llanuras del pasado, antes de que el peso de ese silencio antinatural comience a aplastar nuestra propia imaginación, debo hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad que hace posible estas expediciones a los rincones olvidados del horror. La historia que están a punto de escuchar es un descenso a la locura sónica y a la tiranía del silencio. Para agradecerles su valentía, los primeros 2000 exploradores que se suscriban a este canal y comenten con la palabra silencio participarán en el sorteo exclusivo de una réplica de una de las horquillas del sosiego, un pequeño y brutal instrumento de castigo que la familia Esteves diseñó para imponer su ley, una pieza que es un testimonio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana para mantener un pacto innombrable. No dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora, únanse a nuestra hermandad de arqueólogos de lo prohibido y prepárense para escuchar. O, mejor dicho, para sentir la ausencia. Ahora sí, que el vacío nos envuelva. El viaje ha comenzado. Nos transportamos a la Argentina de la década de 1870. Es un país en plena y febril transformación. Una nación joven que intenta forjar su identidad a sangre y fuego. Buenos Aires es un puerto bullicioso que mira a Europa. Una ciudad que se sueña a sí misma como la París de Sudamérica, con teatros de ópera, grandes avenidas en proyecto y una élite terrateniente que amasa fortunas inmensas gracias a la lana, el cuero y la carne que produce la tierra infinita que se extiende hacia el oeste. Esa tierra es la pampa, un océano de pasto y cielo, una llanura tan vasta y monótona que puede quebrar el espíritu de un hombre o llenarlo de una soberbia mesiánica. Es el escenario de la llamada Conquista del Desierto, una campaña militar brutal y sistemática con la que el Estado argentino está exterminando o desplazando a los pueblos indígenas, ranqueles, tehuelches, mapuches, para entregar sus tierras a los nuevos señores feudales, los estancieros. En este contexto de violencia, progreso y ambición desmedida, la figura de don Lisandro Esteves es emblemática. Es un hombre que encarna las contradicciones de su tiempo. De rancio linaje español, educado en Francia, es un hombre de cultura exquisita, un lector de los positivistas franceses que cree en la ciencia, el orden y el progreso como los nuevos dioses. Sin embargo, su fortuna proviene de la explotación brutal de esa tierra salvaje que tanto desprecia y ama. Don Lisandro es un hombre consumido por una idea fija: crear una dinastía, no solo una familia rica, sino una estirpe perfecta, un linaje que perdure por siglos, inmune a las convulsiones políticas y a la decadencia moral que él ve en Buenos Aires. Su esposa, Sofía, es una mujer de belleza frágil y nervios delicados, una criatura de salón que se siente aterrorizada por la inmensidad de la pampa y que vive medicada con láudano para soportar el aislamiento. Tienen 2 hijos. El mayor, Julián, es una copia de su padre, estoico, autoritario, educado para heredar y mandar. La menor, Clara, es todo lo contrario. Una niña sensible, soñadora, que encuentra consuelo en la música y en los cuentos de las sirvientas indígenas. La familia Esteves, de cara a la sociedad porteña, es un modelo de civilización y progreso.
Son mecenas de las artes, importan ganado de Europa, aplican las últimas técnicas agrícolas y su palabra es ley en los círculos del poder. Pero detrás de esa fachada de modernidad se esconde una arrogancia titánica y una profunda insatisfacción. Don Lisandro siente que la pampa, a pesar de haber sido conquistada, se le resiste. Las sequías, las plagas de langostas, los malones de los últimos indígenas rebeldes y las partidas de gauchos matreros que asolan las estancias son para él un recordatorio constante de que la naturaleza y el caos siguen siendo los verdaderos amos de esa tierra. Su sueño no es solo poseer la tierra, sino dominarla por completo, doblegarla a su voluntad de una forma absoluta, trascendente. Y es esa soberbia, ese deseo de imponer un orden perfecto sobre el caos primordial, lo que lo llevará a hacer un pacto con un horror que duerme bajo el mismo suelo que él anhela controlar. El incidente que desató la pesadilla, el primer acto de una tragedia susurrada, ocurrió durante la construcción de la que sería la obra magna de don Lisandro, el símbolo de su poder dinástico. La estancia, la soledad, no era un casco de estancia tradicional, sino un palacio rural, una mansión de estilo neoclásico francés, con mansardas de pizarra, columnas corintias y un jardín versallesco. Una locura arquitectónica plantada en medio de la nada, a cientos de kilómetros de la civilización. Era un desafío directo a la austeridad de la pampa. La construcción, que duró varios años, requirió el trabajo de cientos de peones, la mayoría indígenas cautivos o mestizos desesperados. Desde el principio, el lugar pareció anómalo. Los trabajadores hablaban de un aire pesado y de una extraña quietud que se instalaba al atardecer. El punto de no retorno se alcanzó cuando, para abastecer de agua a la mansión y a los vastos jardines, don Lisandro ordenó cavar un pozo artesiano mucho más profundo de lo normal. Quería el agua más pura, extraída de las entrañas mismas de la tierra. Tras semanas de perforar la dura tosca pampeana a una profundidad de más de 100 metros, los barrenos de los poceros se toparon con algo que no era roca. Se rompió, y un chorro de aire fétido y helado subió desde la oscuridad. Era una cavidad natural, una vasta geoda o una burbuja subterránea atrapada en la formación geológica. En ese momento, uno de los capataces, un vasco rudo llamado Iñaki, se asomó al borde del pozo para gritar órdenes a los peones que estaban abajo. Su voz, potente y arrascada, resonó en la boca del pozo y se perdió en las profundidades. Lo que sucedió a continuación fue presenciado por una docena de hombres, incluido el propio don Lisandro, que supervisaba la obra. En el instante en que el eco del grito de Iñaki debería haber regresado, una onda invisible, una pulsación de pura nada, emanó del pozo. No fue un sonido, sino la aniquilación del sonido. Por un segundo, todo el ruido del campamento, los martillazos, el viento, las voces de los hombres, se apagó por completo, como si el mundo hubiera sido metido en una campana de vacío. Iñaki, que estaba en el epicentro de esta onda, se llevó las manos al pecho. Sus ojos se abrieron con una expresión de sorpresa absoluta y se desplomó. Cayó al suelo sin un gemido, sin un suspiro. Estaba muerto. El médico de la estancia,
un hombre práctico, dictaminó un ataque cardíaco fulminante, provocado por el esfuerzo y el calor. Pero los peones indígenas, que se santiguaban y murmuraban en su lengua, sabían que no había sido así. Vieron que el rostro de Iñaki, en la muerte, no tenía una expresión de dolor, sino de vacío, como si algo le hubiera sido arrancado de cuajo. Lo más extraño fue que su cuerpo, al ser levantado, parecía más ligero, como si estuviera hueco. Esa noche, don Lisandro no durmió. Se quedó junto al pozo sellado, sintiendo. No sentía miedo, sentía poder. Comprendió, con la intuición de un depredador, lo que había ocurrido. No había encontrado agua, había encontrado el arma definitiva para imponer su voluntad. Había encontrado una entidad, un principio, un Dios de la tierra que no pedía sangre ni oraciones. Pedía silencio, y a cambio ofrecía el orden absoluto que él tanto anhelaba. La muerte de Iñaki no fue un accidente, fue la primera ofrenda, y el pacto, en la mente fría y calculadora de Lisandro Esteves, acababa de ser sellado. Tras la revelación en el pozo, don Lisandro Esteves actuó con una celeridad y una crueldad metódicas que helarían la sangre de un inquisidor. Su primera orden fue sellar el pozo con una losa de basalto traída especialmente de las sierras, una piedra que, según le informaron los peones más viejos, los antiguos usaban para callar a los malos espíritus. Luego, reunió a todos los habitantes de la estancia, su familia, sus capataces, sus sirvientes y peones, y promulgó la nueva y única ley de la soledad, la ley del silencio absoluto. La proclamó no como una medida de seguridad o una excentricidad, sino como un edicto sagrado, una comunión con el espíritu de la tierra, que les garantizaría una prosperidad y una protección sin igual. A partir de ese día, cualquier sonido fuerte e innecesario quedaba estrictamente prohibido. El llanto de un niño, un estornudo ruidoso, el ladrido de un perro, una herramienta que cae al suelo, una puerta que se cierra de golpe, una canción tarareada, todo se convirtió en una ofensa capital. Al principio, la gente pensó que era la locura de un déspota, pero las consecuencias no tardaron en manifestarse. La primera víctima oficial de la nueva ley fue el perro de caza de Julián, un galgo que ladró a un zorro. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en su caseta, rígido pero sin una sola marca. Don Lisandro ordenó que su cuerpo fuera arrojado al pozo sellado. Poco después, una de las sirvientas, una joven indígena que tenía un bebé de pocos meses, no pudo acallar su llanto durante una noche de cólicos. A la mañana siguiente, la habitación de la joven estaba vacía. Ella y su hijo habían desaparecido. Don Lisandro anunció que los había enviado de vuelta con su gente para que el niño no perturbara la paz de la estancia. Nadie le creyó. El terror se instaló como una niebla densa y permanente. La vida en la soledad se transformó en una pantomima silenciosa y grotesca. Se desarrollaron complejos sistemas de comunicación no verbal, un elaborado lenguaje de señas, pizarras colgadas en las paredes de cada habitación, campanillas de tono bajo para llamar a los sirvientes. La gente caminaba de puntillas, con zapatos de suela de fieltro. Las puertas y ventanas fueron ajustadas para no chirriar. Las risas se ahogaban en pañuelos, y el dolor se soportaba en un silencio estoico. Los capataces, liderados por el hijo, Julián,
se convirtieron en los guardianes del silencio, patrullando los terrenos de la estancia con garrotes en la mano, no para golpear, sino para señalar y sentenciar a los infractores. Pero a medida que el régimen de silencio se volvía más opresivo, los milagros, prometidos por don Lisandro, comenzaron a cumplirse. Las cosechas de la soledad se volvieron legendarias, inmunes a las sequías y a las plagas de langostas que devastaban las estancias vecinas. Los insectos, ruidosos por naturaleza, parecían evitar el círculo de silencio. El ganado engordaba y se reproducía a un ritmo asombroso, siempre en una quietud antinatural. Y lo más notable, la estancia se volvió inmune a los malones y a los gauchos matreros. Las partidas de bandoleros que se acercaban a los límites de la propiedad sentían el silencio opresivo y, presas de un pavor supersticioso, se desviaban, creyendo que la tierra estaba maldita o protegida por una fuerza sobrenatural. La riqueza y el poder de los Esteves crecieron hasta niveles obscenos. Los rumores, por supuesto, comenzaron a extenderse por la pampa como un fuego subterráneo. Las otras estancias, envidiosas y temerosas, hablaban de que los Esteves habían hecho un pacto con el diablo. Los gauchos, en sus fogones nocturnos, lejos de la zona de silencio, componían payadas susurradas sobre la estancia muta y su patrón, al que llamaban Don Sombra. Contaban historias de viajeros que se habían acercado demasiado y cuyos gritos habían sido tragados por la tierra, dejando solo un eco hueco. Los últimos chamanes de los pueblos originarios, ocultos en las tolderías lejanas, reconocieron la naturaleza de la entidad. No la llamaban diablo, la llamaban gualicho, pero no el gualicho común de las leyendas, sino uno más antiguo, el Nutram Caln, el que se alimenta de conversaciones, un espíritu primordial de la tierra que existía antes de los animales y los hombres, un ser de pura hambre sónica. Decían que cada último sonido de una víctima no solo apaciguaba a la entidad, sino que la hacía más fuerte, expandiendo su dominio. Y en la propia estancia, los fenómenos sensoriales se intensificaron. No había olores extraños, sino la ausencia de ellos. La comida parecía no tener aroma, las flores del jardín no olían. La sensación de presión en los oídos era constante, y a veces, en el silencio más absoluto de la noche, algunos juraban ver el sonido que no se podía hacer, una vibración en el aire, una distorsión visual momentánea, como el calor que se levanta del asfalto, que coincidía con la desaparición de alguien. Las autoridades, lejanas y sobornadas con la inmensa riqueza de los Esteves, ignoraban los informes. Un comisario rural que intentó investigar desapareció, y su muerte fue atribuida a un ataque de los indios. Un sacerdote enviado desde Buenos Aires para evaluar la salud espiritual de la familia, regresó traumatizado y balbuceando sobre un silencio que tiene peso, y fue rápidamente internado en un manicomio. El horror de la soledad estaba perfectamente contenido. Un reino de pesadilla aislado en medio del océano de la pampa. El pacto de silencio de los Esteves y la burbuja de terror que habían creado eran tan perfectos que podrían haber perdurado indefinidamente, convirtiéndose en una leyenda local sin que nadie supiera la verdad. Pero el progreso, la misma fuerza que don Lisandro creía encarnar, se convirtió en su potencial perdición. En 1878, el gobierno argentino, en su afán por cartografiar y subyugar definitivamente el territorio, financió una gran expedición científica y militar
para trazar la ruta de un futuro ferrocarril que atravesaría el corazón de la Pampa. La expedición estaba compuesta por soldados, ingenieros y un pequeño contingente de científicos europeos invitados. Entre ellos se encontraba un hombre que representaba todo lo que don Lisandro admiraba y a la vez temía, el doctor Alistair Finch. Finch era un geógrafo y etnógrafo inglés, miembro de la Royal Geographical Society, un hombre de unos 40 años, de complexión delgada, barba pulcramente recortada y unos ojos azules que observaban el mundo con una curiosidad insaciable y un escepticismo riguroso. Era un producto del apogeo de la era victoriana, un creyente en el empirismo, la recolección de datos y la clasificación del mundo natural. Su misión oficial era doble: mapear el terreno con los teodolitos y sextantes más precisos de la época y documentar la flora, la fauna y las costumbres de los pueblos salvajes antes de su inevitable extinción. Finch no era un hombre cruel, pero compartía la visión de su tiempo de que la ciencia y la civilización europea debían iluminar los rincones oscuros del mundo. Su reputación le precedía. Era conocido por su meticulosidad casi obsesiva, su capacidad para soportar las condiciones más duras y su talento para desenredar misterios geográficos. Había cartografiado afluentes desconocidos del Nilo y había vivido entre tribus de Borneo. La Pampa, con su aparente simplicidad, le parecía un desafío menor, pero no por ello menos interesante. La expedición avanzaba lentamente y Finch, con sus instrumentos, iba creando el mapa más detallado de la región hasta la fecha. Fue entonces cuando su trabajo se topó con una anomalía inexplicable. En sus mapas comenzó a aparecer una vasta área donde sus datos se volvían incoherentes. Las brújulas magnéticas no se desviaban, pero las mediciones atmosféricas eran extrañas. La presión barométrica dentro de esa zona circular era consistentemente, aunque de forma mínima, más alta que en los alrededores, como si estuvieran bajo una cúpula invisible. Los informes de los exploradores que enviaba a la zona eran confusos. Hablaban de una tierra próspera, pero sin alma, donde el silencio era tan profundo que provocaba mareos y alucinaciones auditivas. Para Alistair Finch, un misterio no era una amenaza, sino una invitación. Desestimando las advertencias supersticiosas de sus guías gauchos, que se negaban a acercarse a la estancia muta, decidió investigar personalmente. No buscaba monstruos ni maldiciones. Buscaba una explicación racional, un fenómeno geológico o atmosférico desconocido que pudiera presentar a la Royal Society y que llevara su nombre. Era el hombre perfecto para desentrañar el secreto de la soledad, porque su mente científica no podía aceptar lo sobrenatural, y por lo tanto, buscaría la evidencia física de un horror que trascendía la física que él conocía. Alistair Finch comenzó su investigación con la fría lógica de un geómetra. Primero, delimitó el perímetro exacto de la zona anómala, descubriendo que era un círculo casi perfecto de 20 kilómetros de diámetro, con la estancia en ruinas, la Soledad, en su centro exacto. Este hecho por sí solo descartaba muchas explicaciones geológicas naturales que rara vez son tan simétricas. Luego, decidió adentrarse. Contrató a un viejo gaucho llamado Santos, un hombre solitario cuyo hermano, un payador famoso, había desaparecido años atrás cerca de esas tierras. Santos
accedió a guiarlo, no por el dinero, sino por una necesidad de respuestas. El viaje hacia el corazón del silencio fue una experiencia que comenzó a socavar el racionalismo de Finch. A medida que se acercaban, describió en su diario la transición. Es un fenómeno gradual y estratificado. A unos 10 kilómetros, cesa el canto de las aves más grandes. A los 8, desaparece el trinar de los pájaros pequeños. A los 5, se extingue el zumbido de los insectos voladores. A los 3, incluso el chirrido de los grillos y el movimiento de los reptiles en la maleza se desvanecen. Finalmente, a 1 kilómetro de la estancia, el último sonido en desaparecer es el del propio viento. Vemos el pasto mecerse, sentimos la brisa en la cara, pero no produce el menor susurro. Es una violación sensorial tan profunda que el cerebro intenta compensarla, generando un zumbido interno, una presión insoportable en los tímpanos. Una vez dentro del perímetro de la estancia, Finch comenzó a usar sus instrumentos. El barómetro confirmaba la alta presión, pero su equipo más importante era un fonógrafo modificado, un prototipo que usaba para grabar los cantos de los pájaros. Lo encendió, esperando registrar el silencio absoluto, pero la aguja no grabó nada. En su lugar, vibró violentamente y rayó el cilindro de cera, como si intentara registrar una frecuencia subsónica de una potencia inmensa, un ruido blanco a la inversa. Era la confirmación instrumental de que allí operaba una fuerza activa. Guiado por Santos, encontraron un antiguo cementerio de la estancia, alejado del casco principal. Las lápidas no tenían epitafios. Solo un nombre, una fecha, y bajo ellos, un extraño glifo. Una espiral que se contraía hacia el centro. Finch notó que las fechas de las muertes a menudo coincidían con eventos que habrían producido ruidos fuertes. La construcción de un nuevo granero, la época de la doma de potros, o festividades nacionales que en otros lugares se celebrarían con piantonche, fuegos artificiales. El descubrimiento crucial llegó cuando encontraron los restos de una pequeña aldea de peones, a cierta distancia de la mansión principal. En una de las chozas derruidas, oculta bajo una losa suelta del suelo, encontraron una caja de madera. Dentro había un cuaderno de contabilidad y un diario personal perteneciente a una mujer llamada Elena, quien había sido la maestra de los niños de la estancia. El diario era un documento aterrador. Al principio, describía la vida en la soledad con optimismo. Luego, narraba la promulgación de la ley del silencio y el terror que se apoderó de la comunidad. Describía, con un detalle desgarrador, cómo los niños eran castigados por reír, cómo se les enseñaba a comunicarse con señas y cómo, uno a uno, los infractores iban desapareciendo. Pero la parte más escalofriante era su descripción del ritual de la ofrenda. Elena había espiado a don Lisandro y a su hijo Julián. Describía cómo llevaban a una víctima, un gaucho que había cantado borracho, una mujer que había gritado de dolor al dar a luz, al borde del pozo sellado. Allí no los mataban, los forzaban a producir un último y potente sonido. A veces los torturaban hasta que gritaban. A veces simplemente les quitaban la mordaza y el sonido brotaba por puro alivio y desesperación. En el instante del sonido, escribió Elena, veo una distorsión en el aire sobre el pozo, como una sed que bebe el grito, y la persona se apaga,
Cae al suelo, pero sus ojos están vacíos, su pecho quieto. El sonido es el precio, es el alimento. Fue entonces, leyendo esas líneas a la luz de una fogata silenciosa, cuando Alistair Finch tuvo su momento de revelación. El positivista en él murió y dio paso a un hombre que contemplaba un abismo. No se enfrentaba a un déspota loco ni a un culto extraño. Se enfrentaba a un sistema ecológico de horror, una simbiosis monstruosa entre una familia de parásitos humanos y una entidad geológica, sónica y depredadora. La prosperidad de la estancia era el producto de un cultivo basado en el sonido de la muerte. La ley del silencio no era para proteger a la entidad, era para asegurarse de que las únicas ofrendas fueran las que ellos elegían, para que el hambre de la tierra estuviera siempre bajo su control. Miró a Santos, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. El gaucho había reconocido el nombre de su hermano en la lista de ofrendas del cuaderno de contabilidad. Su último sonido había sido descrito con una caligrafía fría y precisa, payada a la luna llena. Con la verdad revelada en las páginas del diario de Helena, Alistair Finch supo que no podía simplemente marcharse y publicar sus hallazgos, dejar que ese horror continuara. Era una complicidad que su conciencia no podía soportar. Además, el diario de Helena contenía una última y aterradora entrada. En ella, especulaba que la entidad no era estática. Con cada ofrenda de sonido, se hacía más fuerte y su influencia, el círculo de silencio, se expandía lentamente. Su objetivo final, según la aterrorizada maestra, no era solo la prosperidad de la estancia, sino la expansión de un silencio absoluto sobre toda la pampa y quizás sobre todo el mundo. Finch y Santos decidieron actuar esa misma noche. Sabían que enfrentarse a los Esteves y a sus guardianes de frente era un suicidio. Su única arma era el propio enemigo de la entidad, el sonido. Pero no un sonido cualquiera. Necesitaban un sonido masivo, caótico y sostenido, algo que pudiera sobrealimentar a la entidad hasta que colapsara. La oportunidad se presentó de una forma inesperada. En su equipaje de la expedición, Finch había traído varias cajas de dinamita, no como arma, sino como herramienta geológica, para abrirse paso a través de formaciones rocosas. Esa era su arma. Su plan era simple y desesperado: colocar la dinamita alrededor del pozo sellado, el epicentro del poder de la entidad, y detonarla, creando una explosión sónica que, esperaban, sería demasiado para el hambre sordo. Se infiltraron en el casco de la estancia al amparo de la noche, moviéndose como fantasmas en un mundo de fantasmas. La mansión estaba iluminada, pero era completamente silenciosa. A través de las ventanas, veían a la familia Esteves cenando en un comedor opulento, comunicándose con gestos y miradas. Era una escena de una domesticidad infernal. Mientras Santos vigilaba, Finch colocó cuidadosamente los cartuchos de dinamita alrededor de la losa de basalto del pozo. Fue entonces cuando fueron descubiertos, no por un guardián, sino por la joven Clara Esteves, la hija sensible. Había salido al jardín y los vio, pero en lugar de gritar, un acto que le habría costado la vida, sus ojos se llenaron de una comprensión y una tristeza infinitas. Puso un dedo en sus labios, una señal universal de silencio, pero en su mirada Finch vio una súplica. Quería que lo hicieran.
Antes de que pudiera reaccionar, don Lisandro y su hijo Julián aparecieron en la puerta, alertados por la extraña quietud de su hija. Al ver a Finch, no mostraron sorpresa, sino la fría resolución de quien aplasta a un insecto. El científico, dijo don Lisandro, su voz un susurro que cortaba el aire. Ha venido a medir nuestro milagro, y en su lugar se convertirá en parte de él. Su último grito de terror será una ofrenda exquisita. Julián avanzó, garrote en mano, pero en ese momento, Santos, el gaucho, hizo lo impensable. Sacó una pequeña flauta de caña que llevaba siempre consigo, la flauta con la que su hermano payador componía sus melodías, y comenzó a tocar. Fue un sonido agudo, lastimero y desafiante, una melodía rota, pero la primera música que se escuchaba en esa tierra en décadas. El efecto fue instantáneo. La entidad, despertada de su dieta controlada por un sonido inesperado, reaccionó. El suelo vibró. Don Lisandro y Julián se llevaron las manos a la cabeza, no por el sonido de la flauta, sino por la reacción de su Dios. ¡Cállenlo!, siseó Lisandro. Julián se abalanzó sobre Santos, pero el viejo gaucho siguió tocando mientras retrocedía, atrayéndolo lejos del pozo. Era una distracción, una ofrenda final de su parte. ¡Ahora!, le gritó Santos a Finch. Alistair, con el corazón en la garganta, encendió la mecha. Mientras el fuego corría hacia la dinamita, vio a Julián golpear a Santos, silenciando la flauta para siempre, y en sus últimos segundos vio a don Lisandro sonriendo con suficiencia, creyendo haber contenido la crisis. No sabían que la flauta solo había sido el aperitivo. El plato principal estaba a punto de llegar. La detonación de la dinamita fue el apocalipsis sónico que Alistair Finch había esperado, y a la vez algo que ninguna mente humana podría haber concebido. No fue solo una explosión, fue la introducción violenta y brutal del caos en el corazón del orden absoluto. La onda de choque física pulverizó la losa de basalto y abrió un cráter humeante donde había estado el pozo. Pero la onda de choque sónica fue la verdadera arma. Fue un trueno primordial, una cacofonía de fuerza bruta que desgarró el tejido del silencio. La entidad, acostumbrada a absorber los gritos aislados y los sonidos puros de sus víctimas, fue inundada. Fue como intentar beber el océano de un solo trago. La reacción fue cataclísmica. El suelo de la pampa se estremeció como si un dios estuviera teniendo una convulsión. La tierra alrededor del cráter comenzó a hundirse, a ser succionada hacia adentro, como si la entidad, en su agonía mortal, estuviera intentando devorarse a sí misma. La majestuosa mansión de la soledad se inclinó. Sus cimientos se partieron con el chirrido de la piedra torturada. Un sonido que la propia entidad consumió en su último estertor y se deslizó hacia el abismo que se abría. Finch, que había corrido para ponerse a cubierto, fue arrojado al suelo. Desde allí, vio una escena sacada del infierno de Dante. Vio a don Lisandro y a Julián Esteves, de pie, congelados, mientras el suelo se abría a sus pies. No gritaban. Sus bocas estaban abiertas en un rictus de terror. Pero el silencio a su alrededor era tan denso y pesado que ahogaba cualquier posible sonido. Fueron consumidos no por el fuego ni por la tierra, sino por su propio Dios hambriento, que en su muerte se llevó a sus sumos sacerdotes. La única que se salvó
fue clara. En el momento de la explosión, había corrido en dirección opuesta, hacia los campos, y la onda de choque la pasó de largo. Finch, aturdido y herido, la encontró acurrucada entre los altos pastizales, temblando, pero viva. Juntos, observaron cómo el gran sumidero terminaba de tragarse la estancia, hasta que solo quedó una cicatriz circular en la tierra y un silencio nuevo. No el silencio opresivo y vigilante de antes, sino un silencio muerto, el silencio del vacío. La versión oficial, orquestada por el gobierno argentino para tapar un suceso que desafiaba la cordura y que podía poner en duda su control sobre el territorio, habló de un fenómeno geológico sin precedentes, un posible colapso de una inmensa caverna subterránea, quizás activado por un temblor lejano. La familia Esteves y todos los habitantes de la estancia fueron declarados trágicamente desaparecidos, víctimas de un desastre natural. Alistair Finch intentó contar la verdad. Escribió un informe detallado para la Royal Geographical Society, un manuscrito lleno de datos, testimonios y una conclusión que bordeaba la locura. El informe fue recibido con escepticismo y finalmente archivado como el producto de una mente brillante quebrada por el aislamiento y la fiebre de la pampa. Su carrera quedó arruinada. Se convirtió en un recluso, un hombre perseguido por el recuerdo de un silencio que tenía hambre. Clara Esteves fue enviada a un convento en Córdoba, su testimonio descartado como el delirio de una niña traumatizada. La verdad, una vez más, fue sacrificada en el altar de la razón y el orden público. Los años pasaron, y la historia de la estancia muta se convirtió en una leyenda más del vasto folclore pampeano. Los gauchos contaban historias de un lugar donde la tierra se tragó a un estanciero avaro, un cuento con moraleja sobre la soberbia humana. Nadie recordaba la verdadera naturaleza del horror. La cicatriz en la tierra, el salón vacío, permaneció, un lugar evitado por hombres y animales, un monumento involuntario a un dios muerto. Pero, ¿estaba realmente muerto? La entidad se alimentaba de sonido, pero su esencia era el silencio. ¿Puede el silencio realmente morir? ¿O simplemente se ha quedado dormido, saciado por la ofrenda final y cataclísmica de la explosión y el derrumbe? Avancemos de nuevo a nuestro tiempo, al equipo de documentalistas de Lars Andersen. Sus grabaciones de sonido negativo, confiscadas por el gobierno, no desaparecieron por completo. Una copia de seguridad, almacenada en un servidor en la nube, fue recuperada por un hacker contratado por una corporación anónima. Esa corporación, con sede en Zúrich, no se dedica a la física ni a la geología, sino a la tecnología armamentística de vanguardia. Están especializados en armas sónicas y de frecuencia. Al analizar el espectrograma del agujero negro sónico de la Pampa, sus científicos no vieron un fenómeno natural. Vieron el potencial de un arma definitiva, un arma capaz de crear un campo de silencio absoluto que podría anular las comunicaciones enemigas, detonar explosivos a distancia o, teóricamente, si se pudiera modular la frecuencia, apagar los procesos bioeléctricos del cerebro humano. No buscan resucitar a la entidad, buscan replicar su efecto. Han comenzado a financiar perforaciones geológicas ultraprofundas en otras partes del mundo donde se han reportado anomalías acústicas similares,
aunque mucho más débiles, buscan otras bocas dormidas. La historia de los Estebes no ha terminado. Simplemente ha cambiado de idioma, del lenguaje del pacto demoníaco al de la física de partículas y el desarrollo militar. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué es más aterrador? ¿Un estanciero loco alimentando a un dios antiguo en el siglo XIX? ¿O un complejo militar industrial intentando convertir ese mismo horror en un arma en el siglo XXI? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si has sentido la presión del silencio en tus propios oídos, compártela con alguien que ame los misterios, donde la ciencia y el horror cósmico convergen. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos.